Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde nos reunimos la derecha auténtica de este país a traer soluciones reales y definitivas para solucionar los problemas de fondo que le están pegando diariamente a los guatemaltecos de bien. Esos problemas que usted no escucha que los políticos atiendan ni desde el Congreso de la República, ni mucho menos desde el Ejecutivo. Así que venimos acá como siempre semana a semana pidiéndote que permanezcas con nosotros hasta el final de este video para poder presentarte cuáles son las soluciones que tú necesitas escuchar, aunque seguramente no las has escuchado en ningún otro espacio. Como siempre, tengo el gusto de que me acompañe Jorge Chapa, secretario general del partido. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias. Igualmente, Gabriel, un gusto saludarte a ti y a nuestros espectadores en todas las redes sociales. Jorge, en el contexto guatemalteco, pues nos vemos enfrentados con una serie de noticias que de verdad semana a semana a veces le dan dolor de cabeza a uno, pero muy pocas veces se pone atención a los verdaderos problemas de la gente, ¿no? Al menos esta semana creo yo que el tema central que ha figurado en medios de comunicación y demás, aparte de los conflictos en Medio Oriente, del cual ya hablamos en un reciente video, invitamos a que lo vayan a ver. Pues el tema que ha girado en torno a la conversación nacional ha sido esta serie de capturas que realiza el Ministerio Público nuevamente en contra de algunos personajes del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? De algunas personas que trabajan dentro de esta institución y desde luego la inmensa cantidad de desvíos de información que como siempre las derechas malas hacen. Y esto hace que los problemas reales de la gente queden, pues por un lado básicamente, y que no se atienda a la necesidad de cambiar el sistema. Creo que a nuestra gente le vendría muy bien venir y atender cuál es nuestra postura en torno a ciertos temas y definitivamente cómo resolver esos problemas que de verdad el guatemalteco está sufriendo en carne viva. Correcto, Gabriel. Nuestra invitación de entrada, más allá de que no somos un programa meramente de opinión y análisis, ¿no? Somos un programa de propuesta, como bien lo dice el título de estos videos, es abstraerse de esta politiquería y de estos shows mediáticos tan recurrentes y bueno, pues prácticamente permanentes en Guatemala. Ayer, pues estos allanamientos que tú señalas, la captura de esta funcionaria del Tribunal Supremo Electoral, la directora del archivo del Tribunal Supremo Electoral, y pues bien, básicamente esta politiquería, este lawfare, como nosotros le hemos dicho, esta utilización de las leyes penales para golpear, en el buen sentido de la palabra, a nuestros adversarios políticos o a los adversarios políticos, pues genera pues toda una serie de efectos colaterales muy perversos, ¿no? La judicialización de la política o lawfare genera a su vez la politización de la justicia y por eso es que vemos a veces, Gabriel, esta atención sobredimensionada en torno a la elección de junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, o la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Por qué? Porque estas figurillas, pues, son parte de las cortes o de las comisiones que eligen o designan o nominan a los candidatos a las cortes. Y pues básicamente las cortes han sido, digamos, llegadas por gente con un perfil político, ¿verdad? Más que con un perfil pues meramente jurídico, ¿sí? Entonces, pues nos vemos imbuidos y capturados por estas coyunturas y nos hacen pasar por alto los verdaderos problemas que tienen los guatemaltecos. Al revisar los periódicos impresos nacionales, vemos los problemas como, por ejemplo, las inundaciones que ha suscitado la tormenta Eric, que gracias a Dios no pasó tan cerca, digamos, de Guatemala, y aún así provocó estragos en una gran cantidad de departamentos del norte del país, Gabriel. Así que yo creo que la invitación, para empezar, pues es tratar de no dejarse imbuir por esta politiquería, por estos circos mediáticos que crean, principalmente aquí en la ciudad capital,
y poner atención a las propuestas que traemos los fusionistas, porque son las propuestas que solucionan real y verdaderamente los problemas de la gente, ¿no? Definitivamente, y creo yo que es oportuno hacer un señalamiento para nuestra audiencia. Va a encontrar muchos espacios de opinión, ¿no?, que van a figurar en torno a este tema. Seguramente la mayoría de programas va a rondar en torno a discutir el tema de los allanamientos del TSE, este tema de la primera audiencia que tiene esta funcionaria del Tribunal Supremo Electoral con el juez Freddy Orellana y los fiscales del MP, pero no se va a aterrizar en propuestas reales que sirvan para decantar al guatemalteco por una propuesta de acción política concreta que haga que eso deje de pasar, ¿no? Se sigue revolviendo la problemática y problemáticas que en todo caso podemos cuestionar si de verdad son relevantes o no para el país, pero nunca se aterriza en una propuesta. Este es el valor agregado que Tiene Fusionista Propone, y desde luego que nosotros nos vamos a analizar, Jorge, esas problemáticas que le afectan a la gente. Usted lo decía, esa serie de inundaciones que hemos venido viendo en Guatemala desde hace bastante tiempo, ¿no? Un colapso nuevamente de las infraestructuras del país, la violencia que se genera, este tema de el mal control que se tiene, ya no sé si llamarle control o no, lo que se tiene en los centros penitenciarios, el tema de los accidentes que pasan en Guatemala. Bueno, al guatemalteco hoy le están arrebatando la libertad, la propiedad y la vida, estos problemas, derivados de algo que nosotros hemos recalcado hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo: el sistema, Jorge, el sistema de gobierno ilimitado que se sostiene en esa estructura de leyes malísimas que hoy le dan una inmensa cantidad de poderes, de funciones y de recursos al gobierno, y que lo distraen de las únicas funciones propias y naturales en las que debiese estar concentrado: seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura para la gente. Así que, bueno, me parece oportuno que empecemos hablando de estos temas, Jorge, inundaciones y demás, y que hagamos un llamado a la audiencia, ¿no?, a apartarse de la politiquería y a accionar en clave de propuestas realmente políticas. Correcto, no sin antes me gustaría poner sobre la mesa el tema de la paranoia del fraude electoral, ¿no? Porque sí, lo que ha sucedido ayer en la ciudad capital es pues una coyuntura que interesa particularmente a ciudadanos que viven en zonas urbanas, en cabeceras departamentales, o los que viven pendiente de ver si todavía Bernardo Arévalo puede ser depuesto, ¿no? Y bueno, se lo quieren tumbar, porque hay una buena parte de la derecha, esa derecha con rasgos fascistas, que quiere tumbarse al presidente Bernardo Arévalo. Nosotros somos una derecha que respeta las instituciones, que entiende que hay cierta dosis de fraude, digamos, en todas las elecciones, pero especialmente, digamos, en la última elección nosotros creemos que no hubo un fraude masivo, premeditado, planificado, con alevosía y ventaja, y que por tanto, bueno, la verdad es de que vemos congruente que el presidente Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla pues hayan ganado los votos que ganaron, porque la verdad es que la mentalidad anticapitalista de una vasta mayoría de guatemaltecos, para tristeza nuestra, es real. O sea, la gente abrazó la histeria o la supuesta lucha contra la corrupción, y pues bien, allí hay muchísimos guatemaltecos despistados que cayeron en esta trampa y ahora que se sienten defraudados y frustrados. Y justamente a esos guatemaltecos que se sienten defraudados y frustrados les decimos: aquí estamos nosotros, somos nosotros tenemos nosotros el proyecto, el programa, el plan que necesita Guatemala para las soluciones reales y verdaderas a los problemas de siempre. Por ejemplo, Gabriel, el hecho de que el señor Samuel Ical y su hijo Neymar Ical, padre e hijo, que salieron a pescar al río Polochic hace unos días, creo que fue ayer o el día lunes, y bueno, pues fallecieron, ¿no? Fallecieron en las aguas del río Polochic. Pues hay algunas hipótesis, cursos de investigación. Lo cierto es de que nuestros ríos se desbordan, causan inundaciones por doquier. Estas no son las primeras dos víctimas. Recordamos a esta señorita de Jocelyn Vanessa Zapeta, que muere
creo que en el río... Fue en Escuintla. Fue en Escuintla, sí, creo que fue el río Pacaya o el río, digamos, un río relativamente pequeño que se desborda y ella, pues bueno, creo que por defender su moto, ¿no? Pues es arrastrada por el río y muere, digamos, minutos después. Nosotros los fusionistas hemos dicho que el gobierno tiene únicamente 3 funciones básicas naturales y propias, que son la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública. Dentro de esas obras de infraestructura pública creemos esencial la necesidad de contar con diques, embalses y pues todo tipo de infraestructura que tienda a contener y a encauzar correctamente el agua de los ríos, y no solo a contener y encauzar, sino también a almacenar agua para que pueda servir en época seca, en época de ausencia de lluvias, ¿no? Es necesario que los gobiernos municipales, departamentales y nacional pues atiendan esta problemática que cobra vidas año con año, Gabriel. Ese es el gravísimo problema, pero el tema es que están aquí las portadas y los casos y lamentablemente no se trabaja en las soluciones reales y definitivas, ¿no? Entonces, las obras públicas es uno de esos tantos problemas. Hoy hablamos de los diques, de los embalses, de los canales, pero bueno, obviamente habrá mucho más que decir en términos del aeropuerto, de los puertos que siguen dando problemas. El sistema de drenajes, Jorge. El sistema de drenajes que básicamente con esta tormenta Eric se han inundado principalmente departamentos o lugares en departamentos como Alta Verapaz y Suchitepeques, pero también en Quiché, Huehuetenango, Izabal, y es porque en las ciudades, en las cabeceras municipales y departamentales, pues no existen buenos sistemas de drenajes, colectores. ¿Por qué? Porque las municipalidades pues prefieren andar inaugurando canchas deportivas o gimnasios o, no sé, dando clases de emprendimiento, ¿verdad? En lugar de ponerse a construir carreteras, puentes, sistemas de drenajes, canales, diques, embalses, que es lo que realmente necesitan los guatemaltecos, ¿no? Llama la atención cómo hay muchos alcaldes, Jorge, que digamos, de alguna manera se pavonean con las comunidades de sus municipios, llevando a cabo ciertas kermeses o festivales y dicen, estamos haciendo esto para que sea recreativo para la sociedad, y bueno, luego la sociedad está con el agua al cuello porque no tenemos literalmente no tenemos un buen sistema de drenar toda esta agua que en época de lluvia hace estragos, e incluso en época seca también. De verdad, la infraestructura no es que se ponga a ser mala cuando llueve, está mala todo el tiempo, y de esa cuenta vean los videos que hemos sacado en Fusionista, pues no necesariamente en invierno, y que hablamos del colapso de las infraestructuras. Jorge, todos estos hechos pues reflejan esa problemática en torno a cómo el guatemalteco se ve afectado, en estos casos lamentables, perdiendo incluso la vida, en algunos otros llegando a perder propiedades enteras completamente. Vemos las imágenes de los vehículos que quedan literal sumergidos bajo el agua, las casas que se vienen desbordando por las laderas de las montañas, y bueno, la gente dice, pero es que ¿por qué la gente vive ahí? ¿Por qué Jocelyn Zapeta no soltaba la moto? Porque en este país cuesta hacerse de esa propiedad, sí, Jorge. Totalmente. No tenemos una economía de libre mercado, y de esa cuenta el guatemalteco literal la ve muy difícil. Tiene que, sumado a estas exigencias del estatismo, de pagar decenas de impuestos inmorales, enfrentarse a una sociedad donde no hay más y mejores oportunidades. Y bueno, a la gente le cuesta hacer sus casas, sus vehículos, sus motos. Que termina aferrándose a esas cosas materiales que a veces de manera muy cómoda desde las clases medias y altas, ¿no? Decimos, es que ¿cómo no soltó la moto? Bueno, es que no sabemos cuánto le habrá costado esa moto, ¿no? Y la gente a veces sueña con una moto, Gabriel, porque nuestra pobreza material es tanta, ¿verdad? Que bueno, cuando tenemos un poco de eso que nos acerca a la civilización o nos permite la libertad de locomoción, pues nos aferramos. Uno no sabe el contexto en el cual esta chica tomó estas decisiones, pero siempre en el ámbito de las infraestructuras, Gabriel, el caso del accidente que ocurrió ayer en Tecpan. Bueno, un accidente en el que un bus de la empresa Sinaloa, creo que es el nombre,
venía pues a exceso de velocidad, ¿verdad? O iba, más bien creo, entiendo que iba hacia el occidente del país y pues volca, ¿no? En una curva y va a empotrarse con un cabezal, con un tráiler que venía en la vía contraria. Fallecen 3 mujeres, una de ellas aparentemente menor de edad, 16 años, otra tragedia que enluta a nuestro país y se da precisamente en carreteras. Bueno, al respecto, nosotros hemos dicho que las carreteras debiesen de ser, bueno, mucho que decir al respecto, ¿no? Pero primero debiesen de ser bien construidas y debiesen de tener un mantenimiento adecuado, debiesen de tener señalización en exceso, ¿sí? Quienes hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de manejar por las carreteras de Estados Unidos o de México, sin ir tan lejos, de verdad es abismal la diferencia en términos de señalización. La señalización crea un efecto, digamos, mental para que tú te abstengas de tomar decisiones incorrectas, digamos, como por ejemplo excederte en la velocidad, ¿no? Y lamentablemente nuestras carreteras no tienen una buena señalización. Además, pues yo creo que el hecho de que las carreteras hoy por hoy no tengan una administración privada, ¿sí? Que sean públicas, pero no tengan una administración privada, como por ejemplo, bueno, solo es de retrotraernos un poco en el tiempo, pero la autopista Palín-Escuintla, que estuvo concesionada durante 30 años, pues fue una autopista donde hubo escasos accidentes, ¿verdad? De estas tragedias hubo escasos porque, bueno, hay cámaras, hay una serie de elementos que te inhiben de poderte exceder en la velocidad, ¿no? Además, pues bueno, obviamente estas empresas se ven impelidas, ¿no? a hacer llegar a sus pilotos pronto porque tienen que sacar pasajes. Sí. O sea, esa vorágine, ¿no? De querer ganar unos cuantos quetzales al mes, porque pues obviamente es un mercado también asfixiado como tantos otros. El mercado del transporte extraurbano pues provoca estas tragedias, ¿no? Y por supuesto podríamos hablar también de un sistema de seguridad, ya en el ámbito de la seguridad, algunos retenes o algunos lugares, digamos, estratégicos donde pues una división de la seguridad nacional o de la seguridad en carreteras pueda prevenir a este tipo de pilotos, ¿no? Incluso en un país con gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, no estaríamos exentos, digamos, de estas tragedias, lo queremos aclarar. Sin embargo, creemos que se pueden evitar, ¿verdad? Y para eso, pues, necesitamos que los gobiernos se pongan a hacer lo único que pueden y deben, que es la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, Gabriel. Hoy hay negligencia estatal, Jorge. El gobierno no está concentrado en hacer lo único que debe y puede hacer un gobierno. Y de esa cuenta, pues, lamentablemente para estas personas, estas familias que hoy quedan en el luto, sí. No va a haber justicia. Hay Así que decirlo. Para estos 10 es. heridos, aquí estoy leyendo la portada de nuestro diario, pues muy difícilmente vaya a haber verdadera justicia, porque, oh sorpresa, la justicia del país, o eso que han dado por llamar justicia, está mucho más enfocada en ver cómo demuestran un aparente fraude electoral, en lugar de ponerle atención a este tipo de temas. Es una justicia punitiva que está enfocada en hacer requisas en las cárceles, cuando lo que vemos, bueno, pues justamente es el fenómeno de la criminalidad, de la violencia en Guatemala, es producto de que pues hay una, digamos, es multicausal en principio, pero en gran medida es porque no hay oportunidades, no hay empleo, no hay salarios altos, las familias están rotas por la migración, por la situación económica tan apremiante que viven, padres de familia que tienen que migrar a los Estados Unidos, las madres se quedan solas criando a los hijos, no hay una figura paterna y pues bien, claro, la delincuencia común, las maras proliferan en una sociedad donde los valores, los principios, las buenas costumbres han sido quebradas por este sistema estatista.
y que adicional, pues bueno, claro, eso tiene sus propias consecuencias, y es que el gobierno, como está enfocado en una justicia meramente punitiva, entonces se enfoca pues únicamente en meter a la cárcel a los delincuentes, no en resarcir o compensar el daño a las víctimas, ¿no? Nosotros los fusionistas decimos que las cárceles deben de servir únicamente en dos casos, el peligro de reincidencia y peligrosidad de fuga. Sí. Pero cuando no ocurren estos dos fenómenos, pues bien, los delincuentes deben ponerse a trabajar y resarcir el daño, ¿no? Si robaron un celular, si robaron un carro, si extorsionaron a alguien en la calle o si clonaron una tarjeta de crédito, pues lo que tendrían que hacer es trabajar y pagarlo. Así no estaríamos perdiendo tanto tiempo en requisas y darnos cuenta lo que los contribuyentes pagan, Gabriel, teniendo a estos delincuentes pues dándose una buena vida, ¿no? Parecen hoteles esas cárceles, Jorge. Parecen hoteles, 4 o 5 estrellas. Literalmente. Ahorita que venía camino a nuestro set de grabación, Jorge, me topé una escena, una de las tantas escenas que no salen en las portadas de los medios de comunicación y que de seguro muy pocos tienen la chance de ver, ¿no? Un señor en el Obelisco pidiendo apoyo, lo acababan de asaltar y le robaron todo su dinero y tenía que irse hasta Santa Rosa. Y no tenía con qué dirigirse porque las camionetas no se lo querían llevar ya gratis. Pues, insisto, son de estos casos que la gente pues vive, sufre el guatemalteco y que como no tiene cámaras no se les da visibilidad, pero es el pan diario de la gente, Jorge. Asesinatos, robos, secuestros, accidentes, inundaciones. Y la pregunta acá es, bueno, sí, se evidencia esto, más lo que no se sabe porque no tenemos conocimiento y no lo vivimos. Pero ¿qué está haciendo el gobierno para corregir esto? ¿Qué están haciendo los legisladores? Bueno, los legisladores de izquierdas en su mayoría y de malas derechas que se cuentan con los dedos de una mano en el Congreso, pues bueno, se lanzan a la tarea de proponer leyes peores y muy malas, ¿no? Bueno, ahora la nueva iniciativa de CENIA es una ley de jubilación universal, entiendo yo. Bueno, ok, obviamente genera emociones, ¿no? El hecho de ocuparse de los ancianos. Nosotros, por supuesto, también nos duele ver a ancianos pidiendo dinero en la calle o con estas pensiones pírricas que les da el ICSI y el Estado en general. Ante eso, nosotros proponemos vouchers y proponemos privatizar el sistema de jubilaciones y pensiones para que, pues obviamente, a mediano o largo plazo, pues tengamos a nuestros ancianos o a la gente mayor pues en mejores condiciones. Y en el inmediato plazo, las reformas 1 y 2 en materia política, economía y finanzas, pues van a generar las condiciones de creación de riqueza para que los hijos y los nietos puedan ocuparse de sus abuelitos, de sus padres y de los ancianos. Pero esa es la única manera y la mejor manera de resolver el problema. ¿Qué dice la izquierda? Una nueva ley, ¿verdad? Una nueva ley en la cual, pues obviamente van a redistribuir la riqueza que creamos algunos pocos, formales, y van a obligarnos a través de esa ley, cual arma en la 100, a proteger a gente que, bueno, eventualmente nosotros pues no tenemos ninguna responsabilidad, ¿no? Un sistema fraudulento totalmente que a propósito han presentado muy llamativamente las izquierdas, Jorge, para quienes siguen a los diputados de Movimiento Semilla o de Raíces, ya no sé lo que vayan a hacer, pues seguramente verán cómo capturan la atención de la gente con esas imágenes conmovedoras, ¿no, Jorge? Que no necesariamente emociones. Pues sí, emocionan, se van por capturar la emoción de la gente y los sentimientos y demás, pero no por medidas razonables, como lo es la privatización del ICS, por ejemplo. Necesitamos privatizar el ICS, necesitamos genuinamente aplicar reformas de libre mercado para que la gente gane más y viva mejor, para que la gente ya deje de exponerse transitando por estas calles inundadas, para que la gente pueda tener viviendas dignas, vehículos y pueda movilizarse tranquilamente en el país sin el temor de que les va a pasar algo. O un sistema de tren, ¿verdad? De trenes o un sistema ferroviario que sea bastante más seguro, bastante
más rápido. Sí. Y pues bien, sí, eso vendría a reducir dramáticamente estas tragedias como las que comentábamos, sucedieron ayer en Tecpan, ¿no? Y sí, con respecto al tema de las jubilaciones y pensiones, pues necesitamos transitar de este modelo piramidal, coercitivo, a un sistema de capitalización individual, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros proponemos en la reforma número 5, pero que debe verse en el contexto de las 5 grandes reformas. Una reforma política que tiene el objetivo de poner al gobierno en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, con un impuesto único, universal y uniforme, con partidos políticos desestatizados. Y esto es importante porque en esta coyuntura de los allanamientos y las capturas que hace el Tribunal Supremo Electoral, nosotros reiteramos hasta, como dice Gabriel, hasta la saciedad, lo hemos hecho, de la necesidad de privatizar los partidos políticos, real y verdaderamente. La gente cree que los partidos políticos son privados. No, estimado ciudadano, véase o léase el artículo número 16 o 19 de la ley electoral y contra los partidos políticos, y usted leerá allí que los partidos políticos son instituciones de derecho público, y eso ya los hace organizaciones estatizadas, ampliamente estatizadas, donde la creación, formación, organización interna, campaña, proselitismo y financiamiento queda supeditado a lo que dice Papá Estado. ¿En dónde? En la ley. ¿Y en dónde más? En los reglamentos, ¿verdad? Y por eso es que vemos ese embrollo en cuanto a estos funcionarios públicos. Y uno quisiera saber la verdad, nunca va a saber la verdad, porque de paso, como la justicia no funciona, los casos se ponen en reserva, que testigos protegidos, que ley de aceptación de cargos, toda una serie argumental, una novela que uno no logra entender, uno como ciudadano común y corriente no logra entender. Y entonces lo envuelven a uno en una lógica, en un mensaje, en una narrativa, donde uno cree que no hay esperanza, que es un rompecabezas insalvable, que no hay solución a esto, y sí que la hay. Sí que la hay. Nosotros hemos propuesto suprimir más de 110 artículos de la ley electoral y dejarla tal cual. Ley electoral, punto. Ley electoral, nada más. Eso nos ahorraría toda esta serie de problemas de que si firmas falsas, de que si el artículo 94 bis que impide hacer proselitismo o hacer campaña individualmente. De lo cual se agarran para proscribir a estos actores que ya están empezando a figurar en medios de comunicación. Exactamente, ya se tiene una lista de 70 supuestos personajes individuales, a ver si al menos ahí aparecemos nosotros, pero bueno, que seguramente van a intentar proscribir, ¿no? La reforma política supone una reforma al sistema de partidos políticos, y eso implica privatizarlos real, completa y verdaderamente, para que los partidos estemos sometidos bajo la ley natural de la oferta y la demanda, y entonces sí compitamos en igualdad de condiciones. Y con verdadero federalismo en esta reforma política. Federalismo quiere decir autonomía legal, funcional y fiscal de municipios, departamentos, en el marco de una constitución liberal. Si quieres, le apuntas un poco a la reforma económica, Gabriel. Desde luego, Jorge, traer verdaderos mercados libres. Desde este espacio nosotros nos hemos concentrado en apuntalar cómo es que el capitalismo se ha mudado al oriente del planeta, Jorge, particularmente al lejano oriente, a China, y desde luego que anhelamos eso para nuestros países. Por eso en nuestra reforma en economía y finanzas proponemos la privatización de los mercados y la apertura de esos mercados a la libre competencia, acabando ya con todos esos privilegios, acabando y liberando los mercados del fraude, de la violencia, de todos esos de esos trámites burocráticos que afectan a que el guatemalteco pueda emprender y hacerse de la riqueza que necesita para salir de esta pobreza y esta miseria con la que nos tienen año con año. Y para ello necesitamos pues liberar los mercados, privatizar el subsuelo, Jorge. Cuánta de esa gente que hoy vive en lugares de verdad que uno dice cómo la gente puede seguir viviendo acá.
no tendría el poder adquisitivo para vender esa propiedad y mudarse si pudiera explotar el subsuelo y encontrar oro, níquel, jade, demás minerales y recursos económicos de origen natural que les permitirían empoderarse y poder salir. Crear riqueza es lo que necesitamos, y en esa propuesta de orientar al capitalismo liberal también necesitamos retornar al patrón oro. Ya en un video anterior, váyanse a verlo, está apareciendo acá en la pestañita de acá arriba, hablamos de cómo desde países en Oriente como China, por ejemplo, o Rusia, están pues apostando por retornar al patrón oro, darle validez y poder a nuestra moneda a través de dotarla de un respaldo metálico. Necesitamos cerrar la banca central, necesitamos que ya los políticos dejen de manipular nuestro dinero y desde luego apostar por un sistema de capitalismo liberal para todos, parejo, que es lo que necesitamos y que, dicho sea de paso, pues no es algo que hoy apuntalen las derechas. Las derechas han sido muy malas en hacerle ver a la población, sobre todo a los más pobres, Jorge, que el capitalismo es lo que nos va a sacar de la miseria y de la pobreza en nuestros países. Correcto. En el mejor de los casos, las derechas son anticomunistas. Pero no capitalistas. Pero no procapitalismo. Y la derecha buena es procapitalismo. Desde luego que somos anticomunistas, pero no nos quedamos en una versión negativa, ¿no? Anti. ¿Sí? Nosotros proponemos transitar al capitalismo liberal a través de estas 5 reformas. La reforma 3, 4 y 5 son las reformas sociales que son congruentes con el principio de propiedad privada, y lo que plantean es la devolución de la educación, la atención médica y el sistema de jubilaciones y pensiones a sus agentes naturales, ¿sí? Quitárselas al Estado, porque el Estado no está para educar, no está para ser maestro, no está para ser médico y no está para administrar los ahorros de la gente. El Estado no está para eso. Ese es el principio cardinal y fundamental, y por eso gobierno limitado a la seguridad, a la justicia, a las obras de infraestructura pública. En ese sentido, proponemos trasladarle en calidad de propiedad privada toda la infraestructura en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones a sus operadores actuales, entiéndase, maestros y directores, enfermeras, administradores y médicos de los centros de atención médica, y a los médicos, a los trabajadores sociales y a los administradores del ICS. Toda esa infraestructura, dándosela en calidad de propiedad privada. El Estado no está para tener infraestructuras, no está para tener universidades, centros de atención permanente, escuelas, institutos. Todo eso debe darse en calidad de propiedad privada por el equivalente de su pasivo laboral. Y entonces estos administradores o agentes naturales pues deberán entrar a competir en igualdad de condiciones, porque vamos a eliminar los privilegios que hoy colocan en posición de ventaja posiblemente a empresarios grandes o a inversores grandes. Pues vamos a someter a la igualdad de derechos. Y entonces van a poder competir de una manera sana, pacífica, por el mercado, es decir, por esa demanda que va a estar demandando educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, ¿no? Esto por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda, 3 series de vouchers, bonos o cupones que proponemos otorgarle a la gente más necesitada, a la gente más pobre, temporalmente, para que ellos elijan libremente qué escuela, colegio, privado o privatizado, incluso universidad privada o privatizada, deban ir a estudiar sus hijos, en qué hospital o centro de atención médica deban ir a prevenir o curar sus enfermedades, y a qué fondo de pensión van a colocar sus ahorros para poder hacer crecer sus ahorros, ¿no? Y no andar pues ya de ancianitos pues con unas pensiones indignas, con unas pensiones que no sirven para nada. Sí. Esas son las 5 reformas, y las 5 reformas se aplican en simultáneo y son complementarias unas de las otras. Esa es nuestra propuesta, y por eso es que esto se llama Fusionista Propone, estimado guatemalteco. Aquí proponemos soluciones reales y definitivas a los problemas verdaderos que tiene la gente y la gente de a pie. Y no venimos a decir, Jorge, lo que la gente quisiera escuchar, pero venimos a decir lo que la gente necesita escuchar. Todo esto jamás se lo ha dicho ningún otro político en la historia del país. En primer lugar, porque no hemos tenido verdaderos políticos, ha habido politiquería, demasiada politiquería,
y porque no les conviene hablar de estas reformas congruentes que sabemos van a volver a hacer que Guatemala sea un país próspero, como lo fue hace tantos años. Necesitamos capitalismo liberal y democrático y necesitamos que Guatemala sea una potencia mundial para sacar a miles de guatemaltecos de la miseria y hacer que ganen más y vivan mejor, Jorge, en unas condiciones de sociedad de verdad civilizadas, dignas. Y para lograrlo necesitamos que nos apoyes, estimado guatemalteco, que apuestes por constituir a Fusionista como un proyecto de país, que lleguemos hasta el último rincón de Guatemala con este mensaje para poder convencer así a la gente de que necesitamos aplicar estas 5 reformas simultáneamente. Y para lograrlo necesitamos constituir sí o sí un partido político que gane las elecciones, que haga retroceder a las izquierdas desde una curul en el Congreso de la República, Jorge, y que haga avanzar una agenda legislativa en favor de legislar, derogar todas esas leyes perversas y apostar por aplicar estas 5 reformas que nos van a convertir en una verdadera potencia mundial. Es correcto, Gabriel, y en ese sentido invitar a nuestros espectadores, ojalá preafiliados, sí, ¿no? Primero, pues bueno, a preafiliarse. Nosotros en nuestro sitio web www.fusionista.gt tenemos una pestaña azul que dice preafiliarse. Esta preafiliación no es un proceso legal, no hay una vinculación legal, no tengas pena. Es una decisión formal, es una decisión simbólica, pero formal, de adherir a este proyecto de país. ¿Sí? Es un proyecto de país porque no es un proyecto de Jorge Chiapas, de Gabriel Ortega y de los amigos, colegas del Comité Ejecutivo Nacional. Este es un proyecto que implica a las élites, que implica, ojalá, a una vasta mayoría de guatemaltecos, que si ellos no actúan, y si ustedes no actúan, no hacen algo, no son proactivos en esta dirección, sencillamente este proyecto nunca jamás verá la luz, nunca jamás podrá aplicarse. Nosotros ya dimos el primer paso y por eso hacemos estos videos. Así que la invitación es preafiliarte, pero también tomar nuestro curso de formación sobre fusionismo y las 5 reformas, al cual puedes acceder también ahí en nuestro sitio web, y también la invitación muy clara en la adquisición de esta última obra del profesor Alberto Mansuetti, Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? Nosotros, por supuesto, somos la buena derecha, porque somos una derecha crítica, una derecha accionaria, una derecha liberal clásica, auténtica, completa, radical y congruente. Somos liberales en lo económico y conservadores en lo moral, en lo político y en lo cultural. Sí. Así que la invitación está abierta a todo aquel guatemalteco sensato que quiere soluciones reales y verdaderas a los problemas de siempre de todos los guatemaltecos. Jorge, nosotros nos preocupamos por los guatemaltecos. La pregunta es, ¿ustedes se están preocupando por ustedes mismos? Si es así, activen con nosotros, apóyennos con un like, con un comentario, compartiendo este video, preafiliándose y activando políticamente. No se queden ya de brazos cruzados porque así no vamos a solucionar estos problemas. Activen con Fusionista y transitemos a Guatemala al sistema de gobierno limitado y de mercados libres y convirtamos a este maravilloso país en una verdadera potencia mundial. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo política como lo somos nosotros, verdaderos políticos, siendo realistas, atendiendo a los verdaderos problemas y proponiendo las soluciones reales y definitivas. Sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias. Continuamos haciendo camino al andar, Jorge, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.